Voy a hacer un comentario acerca de este documento que salió en este año 2024 del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, cuyo lema es Promovemos la igualdad de oportunidades. Es un artículo muy interesante, crítico de las políticas educativas y de la movilidad social en México. El autor, como lo bien menciona aquí, es Emilio Blanco del Colegio de México. Y viene el identificativo, documento de política pública número 03 del 2024. Políticas educativas y movilidad social en México, de Emilio Blanco. El autor desea agradecer a quienes colaboraron, son las personas a las que agradece el autor y la institución que lo patrocina o donde se circunscribe. Y miren qué interesante porque aquí dice este reporte aborda el estado actual de las políticas educativas en México, de este año pues 2024, sus implicaciones para la movilidad social y las posibles vías de acción para fortalecer la igualdad de oportunidades. Advierte que se utiliza información de organismos públicos y la sociedad civil, trabajos académicos y artículos de prensa sobre coyuntura educativa. Y aquí está el argumento principal, va a la yugular, dice, es que el argumento principal, pues que a pesar de que el gobierno actual ha construido, ya va al gobierno de salida, el gobierno de López Obrador, ha construido un discurso que enfatiza el derecho universal a la educación, sus políticas no han promovido efectivamente este derecho y podrían contribuir a incrementar la desigualdad de oportunidades educativas. Y vienen 7 premisas, bueno, 7 conclusiones, dice aquí. 7 ideas. Dicha conclusión se fundamenta en las siguientes observaciones. Son las premisas. Número 1, crecimiento inercial del presupuesto educativo. Número 2, privilegio de las transferencias directas a estudiantes como herramienta de política educativa, en detrimento del fortalecimiento institucional, es decir, que se le da el dinero a los estudiantes pero no a las instituciones. Número 3, persistencia de la desatención a la primera infancia, es decir, que no se atiende a los niños pequeños, a los más pequeños. 4, cancelación de programas relevantes para la calidad y la equidad en educación básica, en favor de transferencias directas a las escuelas. Eso es el desmantelamiento de las instituciones intermedias, como se ha hablado mucho en este sexenio. Número 5, falta de claridad en los planes educativos e irregularidades en la elaboración de los libros de texto, que generan incertidumbre sobre los procesos de enseñanza. Ha habido polémica con ello, ya pocos lo dicen, pero ahí están los libros con estas inconsistencias. Número 6, inadecuada atención a las desigualdades de acceso y problemas de deserción en los niveles medio, superior y superior. Y número 7, cancelación de la Evaluación Nacional de Aprendizajes. Y bueno, dice que los hallazgos confirman la necesidad de generar consensos nacionales sobre políticas de largo plazo, que amplíen efectiva y equitativamente el derecho a una educación de calidad, con el fin de promover efectivamente la igualdad de oportunidades. Bueno, y empieza el trabajo, no lo vamos a leer todo, obviamente yo advertí que es un comentario. En los objetivos generales es contribuir a la reflexión sobre las políticas educativas en México y su relación con la movilidad social. Bueno, esta visión de la educación, dice, exige trascender el enfoque tradicional que privilegia el acceso y la permanencia en el sistema, aspectos que se atienden principalmente mediante la ampliación de la oferta disponible y de becas dirigidas a los estudiantes. Es necesario enfatizar la calidad y equidad de la educación como derechos, etcétera, etcétera. Y aquí da un resumen muy rápido. Entre el 18 y el 23, 2018 y 2023, el gobierno impulsó un fuerte cambio narrativo en torno a la educación. Todo lo que hemos oído hablar de la nueva escuela mexicana, pero no ha sido acompañado, dice, con políticas consistentes. Discursivamente se habla de derechos, pero pues no se refleja en el presupuesto, no hay inversión en ello, ni tampoco, no más de dinero, sino de esfuerzos. Y dice que en su lugar se observa una reorganización del financiamiento a favor de las transferencias directas a los estudiantes, lo que ya habíamos dicho hace un ratito, se le da el dinero a los estudiantes, más no a las instituciones. No hay una política para fortalecer las instituciones, sino para darle justamente el dinero a los estudiantes. Y dice que en educación básica se impulsó de manera tardía un cambio radical en contenidos y métodos de enseñanza. Por las debilidades en la formulación de los programas podrían poner en riesgo la adquisición de aprendizajes.
Desde el juicio de este autor, pues no se han seguido los pasos adecuados para que sea consistente el que se apliquen los contenidos que vienen en los libros. Ante esta realidad, al aproximarse al final del sexenio, que ya estamos al final, es imperante hacer una valoración crítica de las decisiones tomadas por el gobierno. Los objetivos de este reporte: presentar una visión sintética y crítica de las decisiones de política educativa del gobierno. Número 2, valorar las posibles consecuencias de esas políticas sobre movilidad social. Número 3, proponer algunas recomendaciones de política educativa que se orienten a promover la igualdad de oportunidades y la movilidad. Y el número 4, indicar vías posibles para la implementación de estas políticas. Entonces, es la idea del artículo. La metodología que se sigue es la revisión de informes o la producción de informes y documentos institucionales, los informes y documentos de organismos académicos o las sociedades civiles, lo que revisó, informes presupuestales de Hacienda, artículos de investigación académica, artículos de opinión en la prensa, etcétera. Dado que las publicaciones oficiales y académicas cuentan con información limitada o están rezagadas respecto a las decisiones de política, pues por eso es que recurrió a algunos artículos de prensa, es lo que nos dice. Y viene el estado de la cuestión, cómo están las cosas ahora. Aquí va a hacer referencia a cómo se da la movilidad social o cómo se entiende en estos tiempos, y que hay desigual distribución de oportunidades educativas en México. De ahí pues que es importante garantizar la igualdad de oportunidades, aquí ya lo dijo. Y luego dice: México experimentó en el siglo XX algunos elevados niveles de movilidad educativa, que son fruto de la expansión del sistema y de las demandas derivadas de las transformaciones productivas. Es decir, que hay una dinámica, o había una dinámica, es lo que nos dice el autor, y a esa dinámica respondían los esfuerzos de la política educativa. Pero esta se ha desacelerado para las generaciones más recientes, y aquí vienen sus referencias, estilo APA. Y dice que hay una disminución entre el 2016 y 2022 en el porcentaje de jóvenes que tenía mayor nivel educativo que sus padres. O sea que la gente ya no está estudiando como antes. A lo anterior hay que agregar que las oportunidades educativas no están distribuidas equitativamente. Y bueno, pues es una estimación que tiene el hombre, pues que no ha habido un reparto equitativo a las oportunidades para estudiar. Eso tiene pues muchas implicaciones. Lo que podemos juzgar es todo lo que hemos visto, quién se incluye, quién no se incluye para el acceso a la educación en México. Y bueno, pues el mero acceso a la educación es insuficiente para garantizar la igualdad de oportunidades. No porque entren todos quiere decir que hay igualdad de oportunidades. Llama la atención pues que el enfoque de este autor ese es el de la igualdad de oportunidades. No está hablando del aumento en la calidad educativa o cosas así, sino en que todos tengan la misma oportunidad. Y ha sido de claroscuros en los últimos 30 años. Se ha empleado la cobertura, ciertamente, pero hay múltiples retos, es lo que nos dice. Entonces hay carencias en la infraestructura escolar. Lo podemos verificar pues cómo están las escuelas, si es que tienen equipado o sus inmuebles, o si es que tienen carencias, ¿no? Eso también lo podemos revisar. El salario docente ha mejorado, pero no hay incentivos para elevar la calidad de la enseñanza. Yo no sabría decir y corroborar que sea lo que este hombre dice sea cierto. Más bien pensaría yo pues que el problema estaría en otro lugar, pero bueno, no es el momento ni es el caso. Y bueno, no hay grandes acuerdos educativos. Cada gobierno deshace lo hecho anteriormente, implementa sin diagnósticos ni evaluaciones planes cuyos resultados no se documentan. Es lo que se ha comentado en otros foros, en otros momentos, que cada gobierno que llega parece empezar desde cero, parece improvisar. No hay una visión de continuidad ni de futuro como para establecer si se cumplen los objetivos o no. Y bueno, aquí viene una gráfica que bueno, lo voy a dejar ahí para su interpretación libre, a quien lo quiera ver, bueno, no libre, sino para que verifique lo que ahí nos dice, y por ahí nos vamos, ¿no? Entonces, aquí hablando del contexto político, dice que el actual gobierno concibe a la educación desde principios ideológicos supuestamente opuestos al modelo anterior. Toda esa trillada cantaleta de que es
para que se quite el modelo de educación neoliberal, que era como el demonio, ¿no? Era la antítesis, que era excluyente, individualista, competitivo, etcétera, que solamente buscaba la formación para el mercado de trabajo. Y el nuevo modelo pues propone que haya universalización del derecho a la educación con la rectoría del Estado, etcétera, etcétera, concepción inclusiva, comunitaria e integral del conocimiento, y seguramente vendrá el plan de estudios como referencia. Y bueno, a nivel constitucional, sobre el artículo tercero, que el gobierno dice que se amplió el derecho a la educación en dos sentidos: reconocer la educación inicial de 0 a 3 años y obligar al Estado a fomentar la inclusión, permanencia y continuidad hasta el nivel superior. Bueno, más allá de lo discursivo y normativo, la realidad, dice, o el contexto actual tiene las siguientes características. La número uno, que se reconcilia con el magisterio y el pacto sindical. Se supone que el gobierno en turno, que está finalizando en estos días, trató de hacer un pacto con el magisterio, una reconciliación con el magisterio sobre exaltar la figura de los maestros, que según ellos estaba muy deteriorada en el anterior modelo, que así lo conciben ellos, ¿no? Y aquí el autor se queja porque dice que en ese sentido pues es contraproducente que se haya abolido, que se haya desaparecido el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, justamente porque este gobierno cree, piensa o determina que este organismo, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, es el que satanizaba, el que descalificaba la labor del magisterio. Para el autor, pues eso es un retroceso, porque ya no hay manera de evaluarse. Y entonces dice que a pesar de que fue abolido, de que fue quitado, pues no se ha revalorizado la función magisterial. En realidad no ha habido frutos en ese sentido. Y critica también el sistema para la carrera de maestras y maestros, que sean eh, dice que es opaco, que no es transparente y que hay dificultades, ¿no? UCICAM, pues, reorganización del proceso con escaso crecimiento. Dice pues que se ve una ampliación efectiva de los derechos educativos, pero amenazada por el incremento presupuestal otorgado a la educación. ¿Qué quiere decir esto? Que el gasto asignado a la SEP creció alrededor del 14%, pero fueron transferencias directas a estudiantes y al programa que se llama La Escuela es Nuestra. En términos reales, el presupuesto asignado todavía es inferior al observado en 2015, por la manera como se distribuye, ¿no? O sea, esa es la idea de que tiene este autor. No me quiero meter mucho con eso, son datos, son cifras. El asunto es que él se queja pues de que no ha habido una ampliación en la infraestructura y en la inversión a la educación, que hay inconsistencias en la gestión educativa. También dice que ha habido debilidades importantes en el sexenio, que no hay una prioridad que se le otorgue a la educación y que la rotación de secretarios de educación, y que tienen un perfil más bien político que de experiencia en la pedagogía, pues ha puesto esta traba, este obstáculo, ¿no? Entonces, eso es negativo para el autor, que haya constantes cambios de secretarios de educación, porque no hay un compromiso con lo educativo en la realidad. Yo me atrevería a agregar que inclusive que ellos no son los verdaderos secretarios de educación, sino por ahí los subsecretarios o los que se encargan de materiales educativos o los ideólogos del proyecto de la nueva escuela mexicana. Ellos son los que verdaderamente disponen, los secretarios pues son una especie de adorno, diría yo. Y destaca asimismo, dice, la ausencia de medidas para diagnosticar y atenuar el impacto de la pandemia. Ahí hay muchas cosas que se pueden decir y que el autor Blanco considera que es una debilidad. Claro que sí lo fue y lo se seguirá recordando por mucho tiempo, porque hubo mucho rezago y todos los alumnos que están ahorita vigentes como alumnos lo saben perfectamente y lo declaran y lo confiesan y lo aceptan. El rezago ha sido terrible a partir de la ambigua política educativa para hacerle frente a la pandemia o al tiempo de la pandemia. Pero bueno, hallazgos y pruebas. Aquí el autor ofrece algunas pruebas. No hay evaluaciones nacionales o diagnósticos específicos, hay complejidad de los problemas y pues la extinción del Instituto Nacional de la Evaluación Educativa pues fue del todo negativo.
y critica el sistema de becas. Es un mecanismo poco eficiente para asegurar oportunidades. Ustedes saben por qué, seguramente se habrán dado cuenta, pues se reparten las becas a manera discrecional, diría yo. No se sabe si el padrón de los beneficiados realmente dé cuenta del beneficio o de la necesidad, y se presta para mucha eh, posibilidad de corrupción. Por otro lado, pues no se hace el gasto para lo que debe hacerse, sino pues para otras cosas. Es lo que se critica de este programa. Y dice, si bien representan estas becas un aporte importante a los ingresos familiares, lo que decía yo, existen dudas fundadas sobre su efectividad para consolidar trayectorias educativas. No se sabe si realmente eso contribuye a la efectividad en cuanto a las metas educativas de los chicos. Cada quien lo podrá ver. Las universidades para el bienestar, oferta insuficiente y precaria. Aquí debo decir que pues poco se ha visto de estas universidades. No sé, hasta ahora no se sabe cuál es su impacto. Se supone que ya debió haber salido por lo menos una generación. Se queja el autor de que es una implementación opaca, no hay claridad, no hay transparencia. Y pues poco sabemos de esas universidades, pues. La primera infancia, el grupo más relegado, lo dije cuando se anunciaron las premisas, no se atiende a los pequeños, a los más pequeños no hay un plan para atenderlos integralmente. Y y eso causa problemas, ¿no? A los de la primera infancia, como dicen. No hay objetivos, ni reglas claras, ni criterios. Y dice, actualmente la SEP opera un programa dirigido a la primera infancia que se llama Expansión de la Educación Inicial con un presupuesto magro. O sea, es que hay poco dinero. Presta servicios comunitarios a la primera infancia a través del CONAFE y mediante el programa de Educación Inicial y Básica Comunitaria. Bueno, dice que es una inversión a todas luces insuficiente. Luego también nos habla de esto que considera, dice, educación básica, cancelación de programas, transferencias directas y desatención a la formación docente. Esto ya lo mencioné antes, nada más va a fundamentar el autor cómo es que la cancelación de algunos programas ha afectado a la educación, el que se dé dinero directamente a los estudiantes, y dice desatención a la formación docente, que eso sí nos debería eh, interpelar a nosotros, ¿no? Por la cuestión de la normal y por la cuestión de la profesionalización docente. La cuestión de los libros de texto gratuitos, aquí lo pueden leer ustedes tranquilamente. Yo nada más hago alusión a que ha sido muy polémico porque por lo que ha pretendido, ¿no? Eliminar las distinciones de las asignaturas tradicionales, ahora integradas en campos formativos, adoptar una metodología de trabajo por proyectos de aula, escolares y comunitarios. Esto lo podemos ver en las prácticas docentes y para el autor pues es así como muy parcial, ¿no? Muy chato el objetivo, ¿no? O sea, dedicarse específicamente a proyectos de aula y comunitarios. Luego flexibilizar los grados educativos a favor de fases, o sea, lo que decíamos, ya ni siquiera podemos hablar de las asignaturas como tales, sino tampoco de los grados, ahora que se llaman fases, y otorgar mayor autonomía a las escuelas, que deberían adaptar los programas a su contexto y el codiseño de los cursos, ¿no? Entonces, son los 4 objetivos que identifica el autor, y él critica esto, que fue tardío, que fue de manera tardía el que se publicaron programas. Y bueno, pues yo he escuchado la defensa del gobierno diciendo que es porque es más importante hacer el codiseño, por ejemplo, ¿no? Y que los diagnósticos partan de la realidad específica de la escuela donde se ejerce la educación. Y bueno, los libros de texto que dice deberían apoyar la implementación curricular fueron elaborados antes que los programas. Estos primero debieron hacerlo los programas y luego debieron haber salido los libros de texto. Bueno, no hay objetivos claros, etcétera, etcétera. De la educación media superior nos vamos a brincar. Pues, va a señalar aquí qué traspiés ha tenido el gobierno, y eso lo dejamos por ahí. Ausencia de iniciativas relevantes, ya lo comenté también. Aquí solamente documenta con algunos datos como no hubo buen impacto, sino todo lo contrario por efecto del encierro que se tuvo. Y bueno, casos y buenas prácticas. También quiere reconocer el autor algo que haya sido positivo, que haya sido
benéfico. En este caso, pues un poquito la atención a la primera infancia en algunos países. Obviamente, no necesariamente aquí en México. Mejoras en la calidad de la educación básica. Pues esto se refiere otra vez a otros países. Y nada más. Sistemas de alerta temprana en el nivel medio superior. Eh, Sistemas de alerta temprana. Cuando vi el SAT pensé que era otra cosa. Basados en información proporcionada por las escuelas que buscan detectar a aquellos alumnos en mayor riesgo de abandono a partir de variables clave. Por ejemplo, ausentismo, bajo rendimiento, etcétera. Entonces, una especie de bitácora para que se pueda prestar atención a las necesidades. Luego dice mecanismos inclusivos de ingreso a la educación superior. Eso no me lo voy a brincar para concentrarme en otras cosas. Evaluación e indicadores educativos. Pues va a criticar otra vez que se haya desaparecido el INE, el INE-EE. Y vienen las recomendaciones: priorizar la atención educativa a la primera infancia en el marco de un sistema nacional de cuidados. Esto igual me lo voy a ir saltando porque se trata de que usted revise cuáles son las recomendaciones que se atreve a hacer el autor. En este caso, dice que la primera infancia y preescolar deben ser elemento medular de la política social. Es lo que nos pone. Ampliar los servicios públicos de atención a la primera infancia, con especial enfoque en el componente educativo, etcétera, etcétera. El CONAFE debería expandir sustancialmente la cobertura de actividades de atención. Bueno, el principal desafío que enfrentan estas políticas públicas es articular adecuadamente los servicios, fortalecer el componente educativo, monitorear y evaluar su calidad, contar con un volumen suficiente de educadoras calificadas, está hablando de la primera infancia, y difundir entre las familias la importancia del desarrollo infantil temprano. Luego dice recuperar el papel rector del Estado en la educación básica. ¿Por qué lo dice así? Pues porque dice que se deben centralizar las decisiones sobre infraestructura y no dejarlo al libre arbitrio de las escuelas, por ejemplo, ¿no? Entonces dice el Estado debe proveer además guías y herramientas de enseñanza adecuadas para cumplir estos objetivos, especialmente en el caso de los libros, e incrementar sustancialmente la inversión en capacitación docente. Dice que si se mantiene esta política actual, se corre el riesgo de tener una asignación ineficiente y opaca de los recursos. Esto ya creo que lo estamos mirando. Y bueno, si bien la autonomía docente es deseable en lo general, debe enfatizar el papel del Estado para apoyar en los contextos donde las capacidades comunitarias y escolares son menores. No que la gente lo resuelva así porque sí, sino que el Estado ayude también con ello. Bueno, fortalecer la educación media superior para universalizar el acceso efectivo. Ese es el nivel de prepa, que debe ser más reforzado. Ampliar el nivel superior a través de modalidades flexibles. Es lo mismo que estamos diciendo, un bachillerato general como estaba antes, pero que tenga la posibilidad de que sea, de que tenga una movilidad flexible. Retomar la evaluación educativa por medio de un instituto autónomo, que regrese el INEE o cualquier otro instituto que nos ayude a que se evalúe la educación sin que el gobierno tenga injerencia y sin que tampoco tenga un sesgo para descalificar todo lo que hace el gobierno. Eso es lo que trae aquí. Y bueno, la aplicación, ya esto lo voy a dejar así nada más sin comentar, porque pues el autor se atreve a decirnos también cómo se puede aplicar lo que él propone, ¿no? A mí me parece una excelente idea, a partir de una crítica, evocar algunos fundamentos, algunas fuentes clave, proponer algo específicamente por donde encontró los errores, y luego que se ponga aquí también cómo se aplica, ¿no? Esa es la idea de este video, para que puedan revisar el documento tranquilamente, lo pueden ir pausando desde luego. Es más, pues lo pueden conseguir en el internet, no necesitan seguirme. Yo nada más quería comentar que es importante que tengamos en cuenta que las políticas educativas en los últimos años pues sí han tenido sus traspiés, sus dificultades, sus ambigüedades, como lo ha señalado el autor. Y sin duda pues el desafío es muy grande para todos, ¿no? Para ver cómo le podemos hacer a que el hecho de la educación pueda enriquecerse y mejorar al margen de lo que nos puedan decir, desde luego previniéndonos contra las ideologías que nos puedan quitar
espacio para la crítica y para poder mejorar. Yo creo que un valor muy importante tendría que ser el hecho de que el Estado, o de que el gobierno más bien en turno, pudiera ser una autocrítica. Ojalá que eso pasara algún día. Dudo mucho que se haga, pero pues no es malo pensar que si no se hace por parte de las instituciones oficiales, pues lo podemos ir haciendo quienes nos dedicamos a la docencia. Esa sería la idea central de todo esto. Ojalá que nuestra autocrítica nos pueda servir para que reprogramemos nuestra capacidad para incidir en la escuela y en el hecho educativo, y sobre todo teniendo en cuenta que nuestro principal motivo de ser maestros es la educación de los niños y las niñas, ¿no? Adolescentes, jóvenes, en mi caso pues también con los alumnos normalistas. Ojalá que tengan la paciencia para leer esto que estoy comentando, y lo mejor del caso, que puedan ellos mismos sacar sus conclusiones y lo podamos comentar. Seguimos a sus órdenes. Eso sería lo que estamos revisando ahora.